quienes están llevando la conducción o han estado llevando, sea que se haya cortado e ingresó un nuevo alcalde, como en el caso de Lima, sea como ahorita en Arequipa leía que el alcalde de Arequipa de la provincial lo han condenado por 6 años, lo que he leído a través del internet, y miren, ahorita estando en proceso de transferencia, tendría que cumplir, ¿cómo se llama? Su condena de 6 años. Es decir, aparentemente, según lo que he leído, no terminaría la gestión y así en otro lugar. Entonces, ¿cuál es la razón? Siempre lo que debemos de tener claro cuando hay una norma legal, entender cuál es el espíritu de la misma, cuál es la razón de ser, cuál es la ratio legis, qué pretendió decir el legislador. En este caso, lo que la norma nos pretende explicar es que en el caso de los gobiernos locales o regionales, pero que estamos hablando para este caso específicamente de gobiernos locales, es la continuidad, la marcha, es decir, quienes están administrando, quienes están gobernando, quienes en estos momentos una municipalidad tiene 100 trabajadores estables, contratados, CAS, que tienen 20 camiones o 10 camiones, que tienen, o sea, cómo esos servicios no se detengan en general y no afecte a la población, porque no es que lo afectes solamente si de repente tienes otra motivación a las autoridades que vienen por un tema político. No, acá es que se ve afectado quién es la población, es el vecino. Entonces, la norma pretende justamente la continuidad en todos los servicios. Y en estos servicios, y esa es la parte que a mí me toca, para los servicios que tiene que hacer, va a haber el otro tema, lo que es la parte de sus rentas, lo que llamamos, en este caso, lo que tengan sus ingresos por obligaciones tributarias y sus ingresos por otro tipo de obligaciones no tributarias. Ojo, en lo que voy a desarrollar acá en las diapositivas, no es solamente en el tema de las municipalidades que sus ingresos sean netamente por el tema del impuesto predial, o el alcabala, o el vehicular, o las multas administrativas. No, de acuerdo con el artículo 69 y con la Ley Orgánica de Municipalidades, también se tiene por transferencias, por donaciones. Por ejemplo, hablaba en algún momento, si usted en una municipalidad distrital, no lo sé, una municipalidad en Chiclayo, una municipalidad en el Cusco, no todas tienen acceso, por ejemplo, a lo que es canon minero, no todas tienen, por ejemplo, a lo que es por el agua. Entonces, ¿qué hacen? Hay veces municipalidades pequeñas o como la de Bolondense en Payasca, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? Tengo, por ejemplo, alquilo mi maquinaria, o tengo, por ejemplo, como mencioné en algún momento hace muchos años, en este sitio que está en Oxapampa, que tuve la suerte de ir, donde lo que captaban su recaudación era a partir de una antena parabólica y todo el mundo quería ver cómo se llaman hace más de 20 años y querían ver sus novelas, las señoras, o el fútbol, o ver en la noche algo que pagaban la gente, pagaba justamente porque con esa antena pudiera llegar la señal a sus televisores. Es una forma de ingreso. O, ¿cómo se llama? Lo que antes era Chacacayo, que creo que todavía se mantiene, o Chosica, que es lo que es el servicio del agua, que no era propiamente como lo tenemos acá con Sedapal y otros. Entonces, cuando vemos los servicios, los gastos que incurre cada entidad, también tenemos que ver sus ingresos. Y lo que yo voy a ver, o lo que pretendo transferirle o transmitirle en esta modesta exposición, que espero no cansarlos ni aburrirlos y ser lo más corto, no creo que hable dos horas como mi amigo, y creo que si lo dejan sigue hablando hasta mañana, ¿no? Disculpen, y todavía sigue fresco, yo ya me voy a dormir, disculpen, pero voy a ir, disculpen, pero voy a esto. Es para docencia. Así es. No, yo pero se aprende. Entonces, voy a lo siguiente. A lo que yo voy es que acá vamos a ver el tema del ingreso. Es decir, si usted es regidor, si usted simplemente va a ser funcionario, o si tú no es ni regidor ni funcionario, pero quiere conocer, ojo,
cómo se maneja o cómo debe de pedir la municipalidad, o sea, en la municipalidad respecto a los tributos que usted paga, uno, pero dos, respecto a la situación de esa entidad a efectos de saber si los ingresos que tienen, los ingresos que mantienen parte de su presupuesto como ingresos corrientes y otros, se están recaudando correctamente y qué es y cómo debería de pedirse. Entonces, permítame, voy a regresar nuevamente al tema, ahora sí a la diapositiva, y luego al final con algunas preguntas y con mayor explicación que la vez pasada no terminé y espero poderlo hacer en esta exposición. Permítame un ratito, voy a borrar esto. Y yo quisiera hacer una pregunta, ¿está claro o necesito hablar más lento o más alto? Díganme ustedes. Está bien. ¿Sí? Yo dije que no se entiende. Se entiende un montón. A diferencia, a ver, vamos por partes. Así es. Doctor, ¿con cuál es? Y carnechitas. Ya. Bueno, Jorge me dice información relevante de las rentas en el proceso de transferencia. Ojo, rentas. Y rentas no es solamente una gerencia de rentas en la municipalidad. De acuerdo con el artículo 69 que vamos a explicar más adelante, rentas son tus ingresos corrientes, tus impuestos, tus tasas, tus contribuciones, pero rentas también tienes por alquileres, rentas también tienes por multas, rentas también son donaciones, rentas también son transferencias. Ojo. Entonces, repitiendo un poco lo que dijo el doctor aquí, que me antecedió. La Contraloría General de la República ha aprobado la resolución de Contraloría de la 217 del 2022, ¿no? Y publicada el 3 de agosto del 2022 la Directiva 016-2022. Trata sobre lo que es la rendición de cuentas de titulares y transferencias de gestión. Son dos procesos. Conforme a la ley 27785, el artículo 22, literal STIU, dice que la Contraloría General de la República es, ojo, siempre hay que pararse en esto, quién es competente, quién emite, quién actúa, porque en el tema, en todo esto siempre debemos de tener claro quién es competente, quién emite, quién a quién dice tener las facultades para poder exigir, en este caso, yo que me estoy yendo como funcionario, tengo que tener, Contraloría me dice, ¿quién es el competente? Contraloría. Entiendo que debo de cumplir porque por ley está facultado y ella emite las disposiciones y procedimientos. En este caso, me va a regular los procesos, tanto lo que es transferencia como rendición de cuentas. Y me dice, disposiciones y procedimientos implementan operativos, medidas y acciones, ¿no? Implementación operativa de medidas y acciones. ¿De qué? A fin de evitar la corrupción administrativa y establecer un control gubernamental, pero también promueve ¿qué? La cultura de honestidad y probidad en la gestión pública. También adapta mecanismos de transparencia, también integridad al interior de las entidades, también en estos procedimientos necesarios para que los titulares de las entidades rindan cuentas en favor o bien del Estado y resultado de su gestión. Todo esto es lo que involucra en esencia sobre la norma que lo regula aquí, la Contraloría, porque está facultada por ley. Vamos con lo siguiente. Entonces, esto nos dice, la ley 30.204 en su artículo 8 nos regula. ¿Qué regula? La transferencia de gestión de los gobiernos regionales y locales y dispone que la Contraloría emita directivas. Y esta directiva dice proceso de transferencias e información sobre rendición de cuentas. Ojo, ya nos del marco, siempre toda norma, toda razón de ser,
con todo el respeto lo comparto, tenemos que ubicarnos la razón de ser de esa norma y qué es lo que nos limita. Primero, está facultado quién lo da y dentro de eso que nos da, qué cosa es lo que nos dice que se debe hacer o no hacer, y es lo que en este caso lo que estoy haciendo es sacar en resumen lo que nos dice: proceso de transferencia de información de rendición de cuentas dentro de la Contraloría que emite directivas, entre otras cosas, por supuesto, que es lo que tiene. Informe de situación vinculados. Ojo, el sistema de administrativo de aplicación nacional, que es la Contraloría, coordina con entes rectores y también dice el estado de situación y procesos de la transferencia. Esta información es necesaria, esta información es útil. ¿Verdad? No, yo con un Pancho, perdónenme, acercándome a marcar y acá tiene el puntero, ¿no? Es cuando no se tiene el expediente, disculpen. Ley del sector público del año 2017, la ley 3518, en su artículo 78 y sus disposiciones complementarias, nos dice quiénes están obligados: gobierno central, gobierno regional, los gobiernos locales, y aquí están lo que tenemos las provinciales y distritales que les he mencionado. Se aplica aquí. Pero están obligados a qué: registrar aplicativos de información, rendición de cuentas y titulares, información de rendición de cuentas. Pero recuerden que las normas no es solamente, no es solamente una norma porque sí, lato frío, se regula con principios. Entonces, ojo, nos dice que los principios generales de esos procesos son dos: rendición de cuentas de titulares y transferencia de gestión. Pero te dice la norma, cuidado, estos dos procesos de transferencia sobre los cuales vas a aplicar, tiene lo que se llama principios sobre los cuales son los pilares sobre los cuales se construye la norma con la cual vas a aplicar. Ojo, presunción de veracidad, transferencia y participación ciudadana, lo que mencionaba la señora hace un instante, y lo que es el buen gobierno. Pero no son los únicos principios aplicados. También le señala el artículo 9 de la ley 27785, que hay otros principios con los cuales se regula para efectos de aplicar en lo que es la rendición de cuentas de titulares y la transferencia de gestión. Vamos. ¿Y cuáles son esos que regula adicionalmente de los tres principios antes señalados? La universalidad, es decir, la potestad, el carácter integral, la autonomía funcional, el carácter permanente, pero también el carácter técnico y especializado del control, sustento de la operatividad. Ojo, recuerden, la norma tiene principios sobre los cuales se regula. Los tres que hemos señalado, adicionalmente estos 9 de la ley, que son principios del control gubernamental. ¿Cuáles son las obligaciones en el proceso de rendición de cuentas? Ojo, del titular, salud. Del titular tenemos acá solicitar el aplicativo, lo que lo ha mencionado el licenciado, el aplicativo de funcionarios responsables de la entidad, generar el acceso a las unidades ejecutoras, supervisar la actuación del funcionamiento de los titulares de las unidades ejecutoras y personal designado, firma y envío de rendición de cuentas, brindar facilidades al titular que asume el cargo, publicación e información de la rendición de cuentas y poner a disposición del informe de rendición de cuentas, que es lo que corresponde. Del funcionario responsable, uno es el titular y el otro es el funcionario responsable. En general, el acceso al aplicativo, acceso a los titulares de unidades ejecutoras, asegurar el acceso a todos los roles asignados al aplicativo, estos que coayuden y garanticen la rendición de los informes en el aplicativo informático, revisar la información registrada, generar, visar el informe de la rendición de cuentas, otros. Y pasamos a lo que es. ¿Cuál es la finalidad? Esta norma tiene una finalidad, lo que les estoy explicando de manera general, pero en resumen sobre lo que nos dice la norma. ¿Cuál es la finalidad?
establecida a través de un marco normativo, nos dice a quiénes no son los obligados, nos dice a quiénes regula y cómo se dispone. Nos dice que el proceso de rendición de cuentas en transferencia de gestión, ¿sí? En rendición de cuentas en transferencia de gestión, tiene que tener las siguientes condiciones: transparencia de los resultados de la gestión, el uso de los recursos públicos, cómo se han utilizado, los bienes del Estado, o sea, cómo se han utilizado los recursos públicos, bienes del Estado y demás. Continuidad, es importante, continuidad de la prestación de los servicios públicos, ¿sí? Cómo se ejerce el control social a la gestión pública. Pero también, ¿qué tenemos? En el proceso de transferencia propiamente de gestión, son procesos. Ojo, proceso de titular saliente, informe de transferencia, cuáles han sido los avances, cuáles son los resultados, cuáles son los logros y asuntos urgentes. Pero también en el proceso de transferencia nos dice que hay etapas y actividades sucesivas, como lo he explicado justamente el licenciado hace un instante. Pero también tenemos la elaboración, el envío del informe de rendición de cuentas de titulares por el cese en el cargo, en el que fuese lo aplicado. Supuestos del proceso de transferencia, periodo definido, periodo no definido, pero estamos hablando ya del periodo definido que yo la circunscrito aquí, el licenciado, justamente, que es la Constitución, la ley orgánica, la ley otro establece la duración de la gestión. Y en el caso de periodos no definidos, son entidades que no han establecido la duración del periodo por gestión, por censura, por vacancia, renuncia, otro. Excepcionalmente, el periodo a reportar desde la fecha que se inició la gestión al cese. Hecho de manera general y estricta aplicación con la norma. Entonces, ¿cuáles son las etapas de la transferencia de gestión? Conforma, dice la conformación y generación de accesos de equipo de transferencia de titular saliente. 1. La conformación y la generación de los accesos. 2. Elaboración y envío del informe de transferencia de gestión. C. Instalación de la comisión de transferencia de gestión y revisión de la información. Y D. Elaboración y envío de actas de transferencia de gestión. Estos a grandes rasgos son las etapas de lo que es el proceso de la transferencia, del proceso de transferencia de gestión. Ojo, así como he mencionado, que hay el proceso de lo que es rendición de cuentas. Vamos entonces al punto, porque para no aburrirlos, ir a la parte que yo voy en el tema del control sobre los temas de renta, sobre el tema de ingresos. La ley orgánica de municipalidades, en el título 4 del régimen económico, la que dice el presupuesto de los gobiernos locales, en su capítulo 1 nos dice que hay un presupuesto participativo, artículo 53, y hay lo que es la contabilidad pública, el artículo 54. Pero también nos dice de su patrimonio municipal, ¿cuál es el patrimonio de las municipalidades? Sus bienes, artículo 56, sus rentas, artículo 69, y derechos de cada municipalidad. Pero también el artículo 69 en rentas municipales nos dice lo que señalaba al inicio de mi locución, que tributos creados por ley, 1, 2, las contribuciones, las tasas, los arbitrios, las licencias, las multas y todos aquellos derechos creados por los consejos municipales que constituyen ingresos propios, ahí en el Consejo Congreso. Bueno. 11. Peaje, por ejemplo, son diversos, pero lo he recortado y he pasado a los más importantes: peajes que se cobran por el uso de la infraestructura vial y otros más que señala el artículo 69 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Pero también el artículo 70 nos hace el distingo que hay un sistema tributario. Ojo, cuando vemos el tema del impuesto predial, del impuesto de alcabala, del impuesto a los espectáculos públicos u otros, como señala en cuanto a los tributos como tal o a los árbitros municipales, se regulan de acuerdo con el Código Tributario. Es decir, cuando usted quiere cobrar el impuesto predial siendo un tributo autoliquidado, ¿qué va a emitir? Una orden de pago. ¿Y dónde encuentro la regulación de la orden de pago? No lo voy a encontrar en la Ley Orgánica de Municipalidades ni en la 776, lo encuentro en el Código Tributario.
Si yo quiero emitir a alguien que debe por arbitrio, le emito una resolución de determinación, ¿y dónde lo encuentro? No lo encuentro en la 776, lo encuentro en el Código Tributario y te dice los requisitos que debe de contener ese valor para que surta la validez y posteriormente, o sea, al notificarse a los administrados y posteriormente poder acudir a la cobranza coactiva. Vamos, ¿qué obligaciones tributarias entonces tenemos? Ojo, esta de acá es una definición clásica, porque no es la única clasificación según el artículo 69, rentas municipales, según ley orgánica de municipalidades, nos dice que los tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones. Pero ojo, esta es una clasificación clásica que se utiliza en Latinoamérica, porque hay otro tipo de clasificaciones, por el tipo de personas, natural jurídica, por el tipo de riqueza. Hay otras formas de clasificar, en este caso los tributos, pero se utiliza en este caso, y es así como lo recoge nuestro Código Tributario, y es así como lo recoge, como se llama en la ley orgánica, me dice tributos, impuestos que en la ley de tributación municipal, tengo el impuestos, el predial, el arcabal, el patrimonio vehicular, espectáculos, a los juegos, a las apuestas, impuestos. ¿Qué son los impuestos? Son aquellos tributos creados por ley en favor de los gobiernos locales. Las municipalidades no pueden crear impuestos, los crea el gobierno central, los crea, o sea, a través del legislativo cuando se aprueban en favor de, para que sean aplicadas. En cambio, las tasas y las contribuciones sí son aprobadas por los gobiernos locales a través de sus consejos municipales. Pero en las tasas, como decimos acá, tenemos los derechos, como por ejemplo una partida de nacimiento, como por ejemplo una autorización para una actividad X. Tenemos derechos por servicios administrativos, tenemos licencias por operar un establecimiento comercial, industrial u otros tipos de licencias, y tenemos arbitrios que también son tasas, pero son esos que se prestan o sea, son la prestación de servicios públicos, a diferencia del primero y los derechos que son por servicios administrativos. El control o la ejecución, o el control del derecho administrativo con el arbitrio, que es por servicios públicos, tienen pues en su creación procedimientos distintos para su aprobación, para su creación y en su momento para su cobranza. Tenemos las obligaciones tributarias conforme el 69, las multas administrativas reguladas por los procedimientos administrativos sancionadores y la ley 27.444. Cuando hablamos de obligaciones tributarias y obligaciones no tributarias, las tributarias tenemos todo lo que es impuestos, tasas, contribuciones como tal, la parte tributaria, pero también tenemos aquellos por incumplimientos, es decir, saco la basura fuera del horario establecido, me tengo que regular. La ley 27.444 faculta, su texto único ordenado, faculta a las municipalidades y también faculta la ley orgánica, pero ahí tengo que tener aprobado un RAS institucional que me establezca el procedimiento a seguir, que me establezca cómo voy a notificar, que me establezca todo un procedimiento, tanto en la fiscalización, pero sobre todo para poder sancionar y llegar a lo que son las multas administrativas. Facultad de fiscalización. Voy a terminar con tributario administrativo y de ahí paso a explicar lo otro que es lo que es el tema. En la facultad, ojo, el Código Tributario lo llama facultad de fiscalización de las obligaciones tributarias. Forma discrecional, entre otros, el artículo 62 nos dice que se puede exigir a los deudores tributarios, exigir libros, registros contables, otros, requerimiento de información a terceros, solicitar la comparecencia de los deudores tributarios o terceros para que proporcionen información, efectuar tomas de inventario de existencia de activos fijos o controlar su ejecución, otros. En materia tributaria, de manera general, porque hay un detalle mucho mayor. Y en la fiscalización administrativa, así como hay una tributaria, hay una fiscalización administrativa. Así como yo controlo como municipalidad cuando alguien tiene que pagar el impuesto predial y no lo paga, o cuando hay el servicio de recojo de basura, de barrido, de calles o parques o serenazgos, son los llamados
arbitrios municipales creados conforme a ley y lo cobro si la gente no lo paga, exijo el cumplimiento si le presto el servicio mediante una emisión de una resolución de determinación. También hay obligaciones de naturaleza administrativa. Por ejemplo, usted apertura un negocio y no tiene licencia de funcionamiento, la municipalidad te va a hacer una fiscalización administrativa y siguiendo el debido procedimiento te va a multar, lo va a sancionar, que puede llegar inclusive a la cobranza coactiva. Pero también que hay, por ejemplo, el comercio ambulatorio, alguien que esté en la vía pública o que no tenga la autorización te cierra el establecimiento, y alguien que esté en la vía pública, la administración te puede retener tu mercadería, o si son productos perecibles, simplemente sabes que esos productos los puede con la inspección de sus peritos, de sus inspectores sanitarios, ¿cómo se llama?, deshacerse o ¿cómo se llama?, esos productos, retenerlos y quedar en acta si es que se deshacen respecto a esos productos y se dan de baja, por decirlo así, si es que son perjudiciales para el consumo de las personas. Requerimientos por obligaciones tributarias, solicitar. Ahora, voy a esto, a lo que decía, y termino en esta parte respecto a lo que, como mencionaba, con propiedad, el asesor lo ha dicho, lo ha sustentado. Yo veo solamente esa parte, tanto por obligaciones tributarias como no tributarias, lo que voy a ver. Si ustedes estuvieran en la comisión de transferencia, porque eso es lo que estamos, o usted como público, o usted como funcionario, o usted como el saliente o el ingresante, ¿qué pediría? Vamos a esto, yo lo enfoco de esta manera. Lo primero que tendríamos que hacer es solicitar el acta de transferencia al 31 de diciembre del 2018. No nos olvidemos que estamos viendo la gestión de la transferencia sobre lo que fue del 2019 hasta el 2022. Si es ese periodo que estamos viendo, entonces yo tengo que decirle al funcionario saliente de cada área, y acá hago un pequeño paréntesis, por eso es importante que quien vaya, a quien se designe en las comisiones de transferencia, no sea solo tu amigo, no sea solamente alguien que te lo recomendaron, sino que sea una persona, amigo, ¿no? Que sea una persona que esté preparada, que conozca del manejo municipal, que conozca, tenga la especialidad del área, porque si tú no pides la información, no es un examen de control interno, no es una auditoría, pero cuidado, la información que le vas a pedir, que al final van a quedar en los formatos y en la información que se va a pasar a Contraloría respecto a esta transferencia, tiene que ser no solamente para que cumplas con informar, sino tiene que ser aquella información que te sirva para esa continuidad en la prestación de tus servicios. Entonces, si yo estoy en rentas, si a mí me toca en rentas, o vas a enviar una persona a rentas o a fiscalización administrativa o otra área, lo primero que tienes que decir, un momentito, ¿cuáles eran tus funciones según el ROC? Primero, tus funciones. Segundo, es como el futbolista que va a jugar una cancha, dice, un momentito, ¿dónde voy a jugar? ¿Voy a jugar en el estadio de la U? ¿Voy a jugar en el Monumental? ¿Voy a jugar en el de Boca? ¿Dónde voy a jugar? Primero es la cancha. Vale, primero tienes que decir cuáles eran mis funciones según el ROC, cuáles eran, qué cosa es lo que yo estaba facultado. Pero le pido, en este caso, solicito el acta de transferencia al 31 de diciembre del 2018 para saber qué cosa es lo que recibió ese funcionario de la gestión anterior. Y de ahí parto para decirle, ¿cuánto fue tu presupuesto ejecutado al 31 de diciembre del 2018? ¿Cuánto fue tu presupuesto? Y más adelante yo lo señalo, ¿y cuánto va a ser tu presupuesto año a año, tu ejecución? Para hacer las mediciones y ver cuánto ejecutaste, con cuánto iniciaste y cuánto, porque se entiende que cada área, en el tributario, escúchenme, yo presupuesto y digo, tengo un universo de contribuyentes de 1000, pero para el próximo año voy a tener 1200 porque hay nuevos conjuntos habitacionales o se están construyendo nuevos edificios o se están habilitando nuevas zonas de expansión urbana. Entonces, tengo que saber cuántos universos, cuántos contribuyentes tenía, cuántos universos de predios. ¿Qué más debo de ver? ¿Cuántos valores emitidos? Estamos señalando,
hace un instante, vuelvo a insistir, al igual que yo pido en contabilidad para ver, al igual que en asesoría legal para saber cuántos juicios o qué expedientes hay, o en procuraduría cuántos juicios tengo o demás, en el tema de rentas, en donde yo soy lo que me toca ver, el tema de los ingresos, tengo que tener la información para que continúe, es decir, mi emisión para el próximo ejercicio, mi recaudación que no baje, porque esos ingresos son los que me van a permitir seguir prestando los servicios y que mi institución no colapse. Eso es en esencia. Entonces, si yo estuviera en este lado, ¿qué le diría? Esto es una parte, porque hay más cosas por pedir. ¿Cuál es tu universo de contribuyentes? ¿Cuál es tu universo de premios? ¿Cuántos de ellos, qué valores has emitido? ¿Cuándo una orden de pago? ¿Cuándo una resolución de multa? ¿Cuándo una resolución de determinación? ¿Cuándo se hizo algo por solamente de gabinete? ¿Y cuándo por fiscalización? ¿Cuántas resoluciones de fraccionamientos has tenido? ¿Cuántas resoluciones de pérdida de fraccionamientos se han dado en este periodo? ¿Cuántas resoluciones de pensionista o adulto mayor? Ahora, ¿por qué les digo todo este detalle? Porque también al igual que estamos viendo en lo que pediría, viene también el tema de la responsabilidad del funcionario. Cuidado. Dos cosas. El funcionario que se va y también el que va a asumir a partir del 1 de enero. Por ejemplo, si tú no haces un buen control, más que control, pedido, porque no estás haciendo, no es una acción de control, corrijo, con todo el respeto, no es una acción de control, pero pides la información y no tienes la información por decir valores, multas o órdenes de pago, y tú cuando estás en tu gestión a partir del 2 de enero te encargan ser el gerente de rentas o el gerente de fiscalización, y esos valores no los tienes, cuando dejes el cargo te van a decir, señor, con respecto a estos reclamos de estos expedientes, estos valores emitidos, ¿qué cosa ha hecho usted? Y usted dice, pero yo nunca lo recibí. ¿Me entienden la importancia? Entonces es importante, valga la redundancia, que tengamos claro que vayan a colocar en cada una de las áreas, sea gente que tenga experiencia, sea gente que conozca, pero sobre todo, indudablemente que conozca la norma y cómo va a pedir la información, porque esa información que no la pidas ahora, si no la haces de conocimiento que no te la he entregado, cuando empiece tu gestión a partir del 1 de enero del 2023, tu emisión no va a salir, se entiende que ya la están preparando, tus valores que quieres saber si están en cobranza continua no los vas a encontrar, expedientes de reclamación que no saben dónde se encuentran, o pérdidas de fraccionamiento, gente que te va a decir, pues ya perdí el fraccionamiento, pero no lo notificaste, o en qué casos prescribirán, o en qué casos no prescribirán. ¿Qué otra cosa más? Establecer quién es inafecto, quién es exonerado, quién tiene un beneficio especial de deducción, establecer los cumplimientos de cobranza, ver en el tiempo cuál es el cumplimiento, cuál es la efectividad de la administración a través de sus áreas, ver el cumplimiento de las deudas determinadas también por fiscalización, qué tanto ha determinado y en el tiempo, y que también internamente no me estén festinando, es decir, que no me los estén quebrando los valores sin el sustento legal porque hay algún arreglo o porque hay una incapacidad del funcionario o funcionarios o de las áreas encargadas de determinar o de atender las reclamaciones. ¿Qué deudas tengo en cobranza y ver el comportamiento? ¿Qué deudas están imputadas? Lo que mencionaba, ¿qué es el reclamo? ¿Qué es en apelación? ¿Qué cosa está en queja? No se olviden que al igual que hay un reclamo que puedes presentar o una apelación en materia tributaria, también puedes presentar quejas. Las quejas ante el Tribunal Fiscal, que son aquellos llamados remedios procesales. Y estos remedios procesales, aunque no es un reclamo, no es un recurso, no hay una controversia directamente, pero con una queja el Tribunal Fiscal te puede decir tienes razón, acá se ha omitido, acá se ha dejado o acá se ha violado un procedimiento y puede ordenar que la cobranza o la notificación o lo que fuese le dé la razón y la administración pierda. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Y lo último,
requerimiento por obligaciones no tributarias. Hay que tener en cuenta, y vuelvo a insistir, ¿qué cosas son obligaciones? Ay, se nota que no es mío, ¿no? Bueno. Que ya se partió la mitad. No, está intacto. Amigo. Sí, gracias. No te preocupes. Está intacto. Pasa, compañero. Sepa que despierten todos. Sí, disculpen si los estoy durmiendo. Termino en esto. Igual, solicitar las actas de transferencia es importante. Ahí van a encontrar qué cosa hay al 31 de diciembre que empezó, al 31 de diciembre del 2018, y es lo que he empezado. Es como un inventario. Que tenías un corte que fue de la gestión anterior y ellos con qué están empezando. Presupuesto ejecutado al 31 de diciembre, multas administrativas, qué es lo que tengo, qué es lo que se ha incrementado o no. Ahora, a diferencia, y tengan claro algo, yo puedo hacer todas las fiscalizaciones que se hagan administrativas, pero no puedo considerar que las fiscalizaciones administrativas son una fuente permanente de ingresos. Miren, en el tema tributario, las órdenes de pago, las resoluciones de determinación, las multas, sobre todo las órdenes de pago y las resoluciones de determinación, yo ya tengo un universo de contribuyentes y sé que le voy a cobrar año a año por tener la condición de propietarios, poseedores o tenedores de esos inmuebles, ya hago un presupuesto. En el tema de las multas, no, porque si yo lo considero como ingreso, en teoría, lo considero como tal, estaría en un error, digo en teoría. ¿Por qué? Porque yo estoy asumiendo que quien hoy cometió una infracción, mañana también va a volver a cometer una infracción. Y si en base a eso me proyecto para hacer, valga la redundancia, una proyección de ingresos, estoy incurriendo en una falacia. ¿Por qué estoy en falacia? Porque justamente vuelvo a insistir, yo hoy día boté la basura fuera de la hora y me pusieron la multa. No necesariamente todos los meses me van a poner, o al próximo año me van a poner la misma multa, porque ya me dolió como vecino que me pusieran la multa por sacar la basura fuera de hora, o por construir mi casa sin autorización, o por aperturar sin licencia de funcionamiento. Entonces, no se proyecta de esa manera. Sin embargo, ahí viene el tema, sin embargo, cuando alguien está frente a una gerencia de fiscalización administrativa o sugerencia de fiscalización administrativa, no es que todo lo vea solamente por el tema, oye, salubridad, porque vas a encontrar restaurantes que en estado deplorables, una multa y clausura. No es solamente que no tengan escritores o que no tengan licencia, no es solamente que tenga un anuncio o tenga 7 anuncios y solamente tiene autorización para uno. También hay, por ejemplo, este tema ahora último del tema de los cables, y que no sé si mal o bien he escuchado que el presidente Osiner ha dicho de que nos deben de cargar a nosotros los usuarios, ¿cómo se llama?, el costo por retirar los cables. Perdón, si está dentro de las facultades de los gobiernos locales fiscalizarlos, les quieren dar esa facultad de fiscalización a, ¿cómo se llama?, esto de que es el Ministerio del Ambiente, a la UEFA, para que pongan las multas, cuando quien podría ponerle las multas serían los gobiernos locales, porque está dentro de su competencia, dentro de sus facultades, controlar lo que es el ornato, controlar lo que es la contaminación. Pero en fin, entonces, concluyo con esto, porque ya los veo cansados, pero esto es lo que hay que tener en cuenta. Primero, ¿cuál es el espíritu de la norma? ¿Cuál es la razón de ser que son estos procesos? Llámese propiamente lo que es el proceso por transferencia. Tener en cuenta a quién vas a poder, tener en cuenta qué es lo que vas a pedir, tener en cuenta cuáles son tus funciones. ¿Por qué? Porque lo que al final en tus formatos llenes, la información que recojas, si no has sabido tener claro qué es lo que vas a pedir, a quién vas a pedir, qué tipo de controles realiza cada una de las áreas, después cuando continúe la gestión y no tengas al funcionario, y sobre todo no dejaste
aclarado, no dejaste la observación que no te dio, por ejemplo, la información del número de notificaciones de infracciones, o que no te dio el número de resoluciones de sanciones de multa, o que no te dijo, ¿sabes qué? Por ejemplo, las notificaciones de infracción con la primera que se inicia, la notificación de cargo. Eso generalmente se mandan a hacer, se mandan a imprimir las notificaciones de infracción. ¿Qué haría? Les diría, ¿sabes qué? ¿Cuánto ascendías a 31 de diciembre y hasta qué número utilizaste? Tanto. Desde el 1 de enero, 2 de enero del 2019 a la fecha, ¿cuántas mandaste a imprimir y abastecimientos? ¿Cuántos mandaste a imprimir y cuántos entregaste a mi área? ¿Cuántos de estos se han anulado? Las notificaciones, la primera. ¿Cuántas se han anulado? ¿Cuántas de ellas han pasado a lo que es infracción? ¿Cuántas a resolución de sanción? ¿Cuántas de esas se han cobrado y cuántas están pendientes? Esa información es importante porque en el cruce de información, ¿qué te va a dar al final? Te va a dar que de repente se perdieron 2, 3, 5 o 20 talonarios, el fiscalizador o el más fiscalizador, o en el tema tributario, también el técnico que hizo la emisión de las órdenes de pago, el funcionario que hizo las emisiones. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es nuestra cancha? ¿Cuál es en función, valga la redundancia, nuestras funciones según nuestro reglamento de organización y funciones, y luego lo que decíamos en su momento, pero el reglamento de organización y funciones, cuáles eran nuestras funciones y sobre eso solicitar la información. Termino con eso, no los canso y paso, para que se despierten, a sus preguntas y encantado de poder atenderlo. Gracias. Para poder a ver, díganme ustedes. La Comisión de Transferencia también hace recurre a los sindicatos para la información de tipo ya más desagregada y sobre todo de malas prácticas, de denuncia de corrupción, ¿no? Claro, pero hay que distinguir dos cosas, permítanme con todo el respeto. Hay que distinguir dos cosas. Vuelvo a insistir, esto no es una acción de control, es lo que recoge el espíritu, vuelvo a insistir, lo que la norma te dice, que haya la continuidad. Si uno, de acuerdo con la norma, conoce que hay una conducta ilícita o una conducta dolosa, Código Penal, se puede denunciar, sea el sindicato o quien fuese. Ahora, vuelvo a insistir, aquel tema, y como lo dijo aquí el doctor Alan, cuidado, tú no quieres, oye, acá, o una pregunta, oye, acá hay estos procesos, o hay algo que hay una denuncia sobre una obra, yo lo dejo asentado, pero no nos olvidemos, lo dejo asentado, pero yo no puedo, ojo, porque hay una denuncia, presunción de inocencia, mientras no haya una sentencia firme, yo no puedo decir, oye, por esa razón, esto está observado, está denunciado y ¿sabes qué? No pasa, cuidado, yo no soy quien. O sea, reiteremos, cada uno tiene una función. Procuraduría tiene, verá qué expedientes o qué cosas en los que las denuncias que corresponden ya te quieren. Asesoría legal, qué expedientes tiene por resolver. Obras, qué obras tiene pendientes y qué obras están paralizadas. No dependerá, o sea, en ese caso yo no voy en ese momento a decirle, porque está como tal, no te lo reconozco o no te lo voy a considerar en mis hojas de resumen en el tema de la transferencia. Yo voy a recoger toda la información con mis especialistas, pero observaré que cada uno, oye, tiene una denuncia, oye, ahí está. Pediré la información, como usted dice, de repente a los sindicatos, pero más que pedir la información para cuestionar o para denunciar, podrá ser el apoyo para efectos de que me ayude, oye, ¿qué hay acá? No, tales cosas están observados y quien está formando parte pueda pedir la información, pero no se olvide, que la Comisión de Transferencia no está haciendo un examen de control, no está haciendo una auditoría, simplemente lo que pide es la información para la continuidad de la gestión y la prestación de los servicios. Dígame. Una consulta, como ciudadano y como de repente en un futuro candidato determinado a la regiduría o alcaldía, ¿qué libro me recomendaría actual en el tiempo y espacio que vivimos para poder analizar todo lo pormenor de lo que es lo que nos da la práctica hoy día? Mire, decir un libro, pecaría, en mi caso, pecaría
de soberbio. Creo que todo esto son dos cosas. Es un aprendizaje todo del día a día del ciudadano, de todos, no solamente ustedes, sino nosotros, pero básicamente es conocer lo que es la gestión pública, qué cosa es la gestión pública, ver cómo está estructurado el Estado, cuántas municipalidades, cómo está organizado, cómo se manejan las municipalidades, qué acceso tiene la iniciativa el ciudadano para poder reclamar. Por ejemplo, muchas veces decimos, oye, están haciendo ahí una obra y yo no sé qué es lo que puedo hacer, o me parece que están construyendo de manera irregular. Por ejemplo, anoche me llamó una doctora, una amiga, donde vivo, y me decía, mira, han construido un edificio al costado del mío, habían construido y había un espacio, ahora han construido, lo han demolido y han vuelto a construir y está pegadito al mío. Miren, y son con 4 pilares, porque va a ser, parece un edificio de creo que 10, 12 pisos. Entonces me dice, pero esto al final, ¿qué es lo que va a haber? Con lo que van a ir construyendo va a rajar mi edificio y se va a caer el mío, mi casa que es de 2 pisos o 3 pisos, contra este que tiene más de 12 pisos. ¿Qué hago y cómo veo la información? El administrado tiene lo que es la famosa información de acceso a información pública. Ojo, son 10 días. Si no te responde la administración en 10 días, porque esa información es pública, si no te responde, ¿qué acudes? Acudes al Tribunal de Transparencia, y el Tribunal de Transparencia va a evaluar si esa información es pública y va a ordenar, ojo, que la administración, sea municipalidad, sea ministerio, sea el que fuese, te entregue esa información pública. Y si se resiste a entregarlo, va a percibir en tal forma que inclusive puede hacer la denuncia a través de su procurador, la denuncia penal correspondiente. O sea, eso, por ejemplo, es algo pequeño, pero puede usted solicitar información. Entonces, usted como ciudadano que quiere conocer, que quiere saber, y esa información pública, cómo se está manejando las finanzas, cómo se están manejando el universo de multas administrativas que hay, el universo, ojo, porque hay la reserva tributaria, pero no le pueden impedir, quiero saber cuántos valores has emitido en el año, cuánta tu cobranza hay, o sea, cuánto es tu cobranza por órdenes de pago de manera general o resolución de determinación. Le digo, porque en el caso particular que he estado pidiendo información sobre el tema de Innova respecto a los ámbitos que considero que son carísimos en el centro de Lima, he pedido información al SAT, he pedido información a la Municipalidad Metropolitana de Lima, me han dado parte de información y otra vez he tenido que ir al Tribunal de Transparencia y con el Tribunal de Transparencia está exigiendo, porque es información pública. Entonces, lo primero que el vecino como usted o aquí, cualquiera que tiene la pretensión válida de ser candidato a regidor o alcalde o servir dentro de donde está a su comunidad como dirigente vecinal, es tener claro la estructura del Estado, es tener claro la ley orgánica de municipalidades, es tener claro que como vecino qué es lo que puede en sus derechos civiles, qué es lo que usted puede pedir y que no va a estar limitado porque la ley le permite. Lo que pasa es que muchas veces desconocemos nuestros derechos. Doctor, una pregunta. Tanto la Contraloría como Defensoría del Pueblo, como que esos cargos son designados cargo político. Debería cambiar esa situación, ¿no? Porque que designe el Congreso al Defensor del Pueblo, eso se ve medio raro sabiendo el tipo de corrupción que hay en el Congreso, ¿no? Debería cambiar esa forma de elegir a esas autoridades, ¿no? Que representan al pueblo. Pues si el pueblo quiere empoderarse y va a chocar contra un muro, si es que va a la Defensoría del Pueblo, quiere decir que no se aplica una justicia. Claro, pero, a ver, vamos por partes. Primero distingamos las funciones, siempre. Parémonos en la cancha en cuáles son las funciones de Contraloría, cuáles son las funciones de Defensoría del Pueblo. Vamos. Ahora, si de repente hay una queja y vemos, oye, Contraloría acá debió de actuar y no actúa. Oye, Defensoría, que lo hace, me consta, pero a veces decimos es muy lento. De repente es porque es el mecanismo que actualmente tenemos y cómo establece la Constitución, que es a través de las bancadas, cómo se exige, cómo se elige y en todo caso cómo podríamos decir a través de la iniciativa ciudadana para pedir que se cambie. Sí, es válido, pero decir con todo el respeto que hay grado de corrupción, podemos de repente presumir, podemos de repente inferir, pero mientras
mientras no haya, perdónenme, algo claro que establezca que hay una conducta que se pueda decir defectuosa, yo no puedo hablar de corrupción, lo digo con todo el respeto. O sea, es su percepción y la percepción que puede usted tener y que todo, o sea, que mucha gente pueda tener, y hay reclamos. Pero mientras tengamos y mientras se vea y no se establezca que hay un acto de corrupción establecido tanto en Contraloría, tanto en otros, es lo que tenemos. Pero lo que podemos hacer, valga la redundancia, como le decía el señor, es la iniciativa ciudadana. Hoy hay personas que se pueden juntar y pueden presentar un proyecto y a través de un congresista llevarlo a partir del Congreso y que se discuta. O hay la Junta a través de diversos ciudadanos que puedan presentar un proyecto de ley juntando las firmas para que se cambie este mecanismo. En fin, es lo que le puedo decir, más allá no podría calificar. Doctor, una consulta. Hay un ciudadano que se extralimita, a mi parecer, en las calles, y se llama el turno. Va, insulta, falta de respeto a los trabajadores municipales, están uniformados, los demás, y irrumpe, acampa en la calle, ¿no? Y maltrata muchas veces a una persona que no la atiende por ser funcionario. ¿Usted cree que esa conducta es positiva, negativa por parte de un ciudadano con esa persona? Mire, no he visto qué es lo que usted me dice, colega, pero si es así bajo lo que usted lo describe, definitivamente tú tienes el derecho de opinión y tienes el derecho a criticar, pero lo que no puede decir es calificar, es decir, insultar, es decir, afectar no solamente tu moral, afectar, ¿cómo se llama?, la integridad de una persona, y definitivamente debería estar denunciado. Si es bajo esa forma como usted lo señala, definitivamente debiera de ser denunciado. Pero para eso también vuelvo a insistir. Nosotros tenemos, ya, tú me insultas, tú me atropellas, bajo tal forma, existen los mecanismos legales contra esa persona, que tenemos que hacerlo. Lo que pasa es que muchas veces dicen, no, déjalo, pues, voy a estar perdiendo el tiempo. Pero justamente es eso. Si es alguien que me está ofendiendo, si es alguien que está mellando mi integridad, oiga, inicio las acciones legales porque justamente hay que hacerlo. Y si a esa persona le llega de un lugar, le llega de otro lugar, respecto a esas conductas, por lo que usted me señala cómo está actuando, que sería pues contrario y me está afectando, va a ver usted cuando le digan, oye, sigues reiterando y te vas a preso, que esa persona va a tener que cambiar. Pero hay que hacerlo, hay que actuar. Doctor, tengo una consulta. Ya te escuché hablar al encargado del tema, que decía que había un órgano anticorrupción cuando se hacen los contratos entre el Estado y la empresa, ¿verdad? ¿Y por qué, digamos, las empresas corruptas han pasado desapercibidas por 10 o 20 o 30 años, como el caso de Odebrecht? ¿Dónde estuvo esa organización que determinaba la anticorrupción? ¿Por qué no se vio o no se ve? Ignoro, pero en todo caso, bueno, insistir, buena pregunta. Usted puede formularla y podría hacerla llegar a través de Contraloría o a través de las áreas correspondientes y decir, quiero saber, o informe, ¿qué le diría yo? Oye, en tal periodo han habido tales y tales empresas con tales situaciones. Quiero saber la situación sobre esto y tal área que debió de actuar, qué acciones ha realizado. Es lo que yo pediría como información pública y ver que la administración qué es lo que me responde. Claro, le preguntaba esto porque no hay ni un controlador de la República hasta ahora detenida por el Estado. Y debe estar más de 30 años. Entonces, ¿de qué nos sirve una Contraloría si no controla a los grupos de poder monopólico y oligopólico y más grandes del país? En cambio, si el señor no paga la SUNAT, le cierro en 2 minutos. No tiene mucho sentido. Sí, lo sé. Igual. Listo, yo creo que ya no lo canto, ya no lo Agradecer en principio al local que nos brinda el amigo Bitman, ¿no? La federación, sí, La federación. También al promotor de evento, ¿no? El doctor Jorge Vilches, y a nosotros también dichas actividades, la doctora Rosales, que nos ha brindado también una exposición muy importante. Ya se me escucharíamos más. No, ponle eso, me das 4 veces de semana. Excelente. Un aplauso también para ustedes, porque en realidad es así muy importante. Estamos viendo la falta de responsabilidad, incluso, ojo, de autoridades electas, de regidores, de alcaldes. A ellos no les interesa quizás tener este tipo de capacitaciones. Sinceramente le digo, porque hoy en la actualidad las autoridades hasta
se heredan, ¿no? En Puente Piedra el alcalde sale, deja a su hijo deja a su papá, los chicos también, y entonces, o sea, es una falta de ética en la forma de conducción de la gestión pública. Pero bueno, temas que habría que abordarlo después. Lo que compete con nosotros es que hemos tenido unas excelentes conferencias de dos personas que están juntos presentes. Está acá el canal Despierta Perú, Nueva Era. Están pidiéndome que el doctor Vilches, el doctor González, también lo van a invitar para el canal. Al estudio de transmisión, sí. Acá en Camaná. Igual también en Radio Cora, que también somos nosotros. Radio Cora, Y le estaremos invitando a una próxima reunión, nuevamente, este tipo de conferencias. El tema del certificado, vamos a tener que consultarlo con los doctores también, a ver cuánto de repente simbólicamente puede darse un certificado como corresponde a su realidad. Bien, con eso estamos quedando comunicados vía WhatsApp, vía teléfono. A ver, disculpe, señor Pitman. Sí, solamente muchas gracias. No, pienso que hemos escuchado una exposición maravillosa, en este caso de los dos expositores de los doctores. Bien, no quiero cansar, como ya el amigo no me presentó mi nombre, Bartolomé Simón Mitman, también abogado, colega, el doctor Chama Vilches, y así mismo también estamos incursionando en tema, en este caso, temas de emprendimiento, ¿no? Y aparte de emprendimiento, nosotros en sí, yo personalmente estoy asesorando una inmobiliaria que se llama Oficina del Norte. Entonces yo quisiera invitar de repente, para este domingo, estamos llevando a personas que puedan, que de repente estresen un poco, conocer el proyecto de repente, o de repente invitar hacia su familia. Entonces yo quisiera pasarle esta invitación. Cuando quieran pueden comunicarse conmigo, acá está el número, entonces voy a compartir con ustedes. Es una manera de compartir, una distracción, con su familia pueden ir, y si quieren, pueden ir. Finalizamos la transmisión. Despierta Perú, Nueva Era, presente en este curso valioso para la instrucción del ciudadano. Muchas gracias por acompañarnos y estaremos en cualquier momento en vivo para la instrucción de todos los ciudadanos peruanos.